Hola, buenos días. Estamos en un nuevo episodio de Seco y el Ángulo, el 15, martes, hoy es martes 9 de diciembre, y nos vamos a ocupar de lo que dijo el ministro Caputo la semana pasada en sus apariciones públicas y sobre todo en la entrevista que le dio Antonio Laje. Eh, es la forma que tenemos ahora de comunicación, digamos, oficial. No existe como antes ni los anuncios ni las conferencias de prensa ni las presentaciones con los colegas, así que nos tenemos que ceñir a lo que hay. Ese día fue el día en que Caputo anunció la colocación fue la principal novedad, si se quiere, la colocación de un bono en dólares a 4 años, un cupón de 6,5%, con vencimiento total al finalizar, o sea, sería en noviembre del 2029. El, Esa es la tasa escrita del bono, obviamente el rendimiento va a salir, se licita a precio, o sea que si se licita un precio bajo la par, la tasa de interés va a ser más alta, si es sobre la par más baja, lo más probable es que sea bajo la par, con lo cual habrá un rendimiento extra por sobre el 6,5% para los que participen de la licitación. El ministro espera cubrir con esto parte de los vencimientos y fue bastante explícito, no espera cubrir todo el vencimiento de enero, que son aproximadamente 4.800 millones de dólares. Son 4.200 que hay estrictamente de títulos públicos, el resto son intereses y otros vencimientos en dólares. Y la diferencia, el ministro también dijo que sería cubierto con el famoso préstamo sindicado, digamos, la vaquita entre algunos bancos internacionales. ¿Cuánto y cuánto? Lo sabremos en la semana cuando se haga la licitación, o sea, en 2 días. Eh, pero la otra cosa que se dijo con respecto al bono era que era la primera colocación global de Argentina del 2018. En realidad no es verdad. De hecho, si uno mira los titulares, ya se dijo que Argentina había salido al mercado internacional en mayo de este año cuando se colocó el famoso bono en pesos por 1.000 millones de dólares que era integrado en dólares por inversores extranjeros. En esta oportunidad la diferencia es que se coloca es un bono en dólares y no en pesos como aquella vez, que también puede ser suscrito por inversores internacionales, pero está hecho bajo legislación local y es una colocación local. No interviene ningún agente de colocación ni de liquidación internacional. Un extranjero puede hacerlo a través de cualquier banco, pero la que interviene es solo la Comisión Nacional de Valores, así que no es la apertura del mercado internacional para la Argentina. Eso habrá que esperar, probablemente sea a principios del año que viene. Pero de todas maneras es un primer paso en la búsqueda de esa reapertura. Ahora vamos a ver que el ministro dijo algunas otras cosas relacionadas con este tema. Eh, Hizo hincapié en de vuelta, digamos, en que este gobierno fue el gobierno que más dólares compró. Son cuestionables estas comparaciones. Sí compró mucho, lo que pasa es que no le quedó nada y el ministro reconoció eso, ¿no? Fuimos los que más compramos, pero no logramos que eso se transforme, sí lo dijo, reservas en el Banco Central, básicamente porque hay que hacer hay que hacer frente a ciertos vencimientos para los cuales hay que usar esos dólares. Ahí en la tabla pueden ver de cuánto estamos hablando. Desde que asumió este gobierno se compraba, el Central compró 18.800 millones, no, perdón, 18.900 millones de dólares. Mito dijo, no nos quedaron como reservas, básicamente quedó una cifra similar, digamos, en las reservas internacionales brutas del Banco Central. Pero claro, no son las mismas reservas que compró, obviamente el dinero es fungible y el dato que muestra la tabla claramente es que básicamente todo lo que se compró el año pasado. Este año las compras fueron solo netas, fueron solo 197 millones de dólares. El año pasado se habían comprado 18.710 millones de dólares al sector privado. Y si uno mira cuántos se acumularon de dólares este año, la primera columna al final dice 12.260 millones de dólares, que básicamente coincide con los ingresos de dólares netos de organismos internacionales, que fueron 12.100 millones de dólares. Así que, digamos, compró bastante, lo hizo básicamente el año pasado, este año no compró dólares, y lo que acumuló este año, que es lo relevante dado que no compró y sin embargo las reservas aumentaron, fueron todo por compras o por los dólares que vinieron de organismos internacionales. Eso hace que las reservas netas en el cálculo del fondo
no hayan aumentado, incluso hayan caído, porque todos esos dólares no son computables para el fondo dentro de su cálculo de reservas internacionales netas, pero el tema de las netas no me voy a ocupar hoy, lo vamos a dejar para una próxima entrega. Eh, y el ministro dijo, bueno, ahora como vamos a colocar deuda, no tenemos que pagar los vencimientos en dólares con reserva del Banco Central, lo podemos pagar con la nueva deuda, con lo cual va a haber más margen para que compre dólares y dijo que sería muy sano que lo haga el Tesoro. Lo que pasa es que cuando uno mira, ahí tienen un gráfico, con qué poder de fuego tiene el Tesoro para comprar dólares. Estoy de acuerdo con que sería más sano que lo haga el Tesoro que el Banco Central, porque el que tiene que pagar la deuda es el Tesoro. Lamentablemente no tiene muchos pesos que digamos. Fíjense ahí, lo que dice esa tabla es básicamente que hoy los depósitos en dólares perdón, en pesos del Tesoro en el Banco Central son 3,6, 3,59 billones. Y esos 3,59 billones, si no hubieran existido los 12 billones que le giró el Banco Central al Tesoro en abril, no existirían, serían básicamente negativos. Fíjate, acuérdense que en ese momento se le transfirieron casi 12 billones de pesos en anticipo de utilidades contables del Banco Central del Tesoro. Si descontamos eso, es que está clarito, digamos, que las tendencias serían negativas, la serie naranja del gráfico. Por lo tanto, digamos, primero, el Central financió el Tesoro está usando esos dólares, lo usó cada vez que tuvo que hacer frente a algún pago de títulos de la deuda en pesos, frente a rollovers inferiores del 100% en alguna licitación. Los utilizó también para comprar algunos dólares en el mientras tanto. Ahora vamos a ver el gráfico en dólares, de depósitos en dólares del Tesoro del Banco Central. Pero digamos, no tiene una gran cantidad. Recuerden, 3,6 billones de pesos como para transformarlos en dólares dentro de la cuenta del central. El segundo gráfico que ven ahí son los depósitos del Tesoro en el Banco Central. A la última fecha disponible sumaban 213 millones. Como se ven ahí, hay bastante altibajos en la cuenta. El número más grande reciente fueron 2.500, 2.427 millones de dólares a fines de septiembre, que coincidió con la compra de dólares que hizo el Tesoro de los dólares anticipados por el agro, ¿se acuerdan? Cuando las retenciones se hicieron cero por 3 4 días. Por tanto, no solo el central tuvo dificultades para acumular dólares, el Tesoro también las tuvo. Hoy está seco, digamos, no tiene dólares acumulados en la cuenta del Banco Central. Caputo dice, lo vamos a hacer a partir de ahora. Y uno dice, bueno, ¿cuántos pesos tenés para comprar dólares? Tiene 3,7 billones de pesos para hacerlo, para enfrentar comprar dólares. Estamos hablando de, al tipo de cambio de hoy, sería más o menos unos 2.500 millones de dólares, no más que eso. Eh, Caputo, por último, hizo mención a otro tema importante, que es un poco donde está centrada la crítica. El mismo Antonio Laje le dijo, bueno, es probable que por ahí este régimen cambiario no ayuda para acumular dólares, y le planteó el tema de la observación continua que hace el Banco Central sobre la necesidad argentina de comprar dólares. Hubo una nota interesante de Miguel Kigel también en el ámbito financiero sobre el tema. Eh, y ahí Caputo dijo, frente al interrogante del AGI, dice, no hay ninguna diferencia con el fondo está de acuerdo con las bandas, no vamos a cambiar el régimen de bandas, no hay ningún debate pendiente, pero sí volvió a la vieja idea de que tanto ya sea el Tesoro como el Banco Central pueden comprar dólares dentro de la banda. Pero recordarán que eso, yo había hecho mucho hincapié que cuando se firmó el acuerdo con el fondo, el acuerdo establecía eso precisamente, que no necesariamente el dólar tenía que estar en el piso de la banda para que el Banco Central interviniera y que dependía de las ciertas consideraciones relativas a la necesidad de acumular reservas, cuándo intervenía y cuándo no el Banco Central. Eso el presidente Milei fue el primero a decir, no, nunca jamás compraríamos dólares si no fuese en el piso de la banda. Hoy Caputo volvió, semana pasada Caputo volvió a insistir que bueno, que sí, que se pueden comprar dólares dentro de la banda y que lo van a hacer, y que lo va a hacer básicamente el Tesoro. Pero lo afirmó muy fervientemente de que las bandas no van a ser modificadas, que van a seguir siendo el mecanismo de, mm, monetario cambiario de la Argentina. En ese contexto, esgrimió que dado el aumento previsto de la demanda de pesos, habría
algo así como 7.000 millones de dólares que se acumularían simplemente porque los argentinos nos desprenderíamos de dólares para hacernos de pesos y remonetizar la economía en pesos. Eh, Eso es cierto siempre y cuando la demanda de pesos aumente, ¿no? O sea, el supuesto es que va a haber remonetización, entonces las reservas del Banco Central o los depósitos del Tesoro van a aumentar en línea con esa remonetización en pesos. Eh, es cierto que la demanda de base monetaria está muy baja, pero uno observa, incluso desde las elecciones para acá, casi no cambió la demanda de dinero, digamos, no hubo un aumento de la demanda de dinero, y todo está sujeto, me parece, a este cambio en las expectativas que no termina de producirse, y la reafirmación del régimen cambiario tal vez no ayude a eso, eh, y que se necesite todavía alguna mejora en términos de sustentabilidad del programa para que la demanda de pesos vuelva a aumentar de manera ostensible. Ahora va a aumentar un poco porque estacionalmente siempre aumentan en la época del año de cara a los pagos de aguinaldos y las vacaciones. Veremos qué sucede cuando el reflujo se produzca a partir de la segunda mitad de enero y febrero, si la demanda de pesos queda en ese nivel o si se comprime y se revierta parte de la remonetización que podemos tener en las próximas semanas. Después el ministro habló, por ejemplo, del endeudamiento en la provincia de Buenos Aires y que no iba a ser autorizado porque la provincia no cumple con la ley de responsabilidad fiscal. Este es un tema que tenemos que monitorear muy fuerte a partir de ahora porque puede haber una ruptura mucho más fuerte con la provincia de Buenos Aires. No es un tema trivial en términos de que es difícil que todas las leyes y todo el aparato legal que se intenta modificar a partir de ahora no cuente con la aprobación de la provincia de Buenos Aires o con la participación de la provincia de Buenos Aires. Ese sería una mancha muy grande, digamos, a todo el proceso en términos de eh, posibles cuestionamientos o esta vieja historia del péndulo en Argentina, ¿no? Dejar afuera a la provincia de discusiones de leyes trascendentales porque no se le aprueba un endeudamiento y la provincia reacciona frente a eso sería un tema muy complicado, e incluso ver qué le pasa a la provincia de Buenos Aires también en materia de deuda, ¿no? Un eventual default o reprogramación de la deuda provincial no sería nada gratuito para el gobierno nacional tampoco, más allá de que lo ayude desde el punto de vista político en el corto plazo. Se mostró optimista sobre el tema de actividad económica, descartó las críticas sobre el tema de la apertura y sus consecuencias sobre la economía real, habló de la reforma laboral y que será enviada y que es optimista en cuanto a su aprobación. Vamos a ocupar específicamente la reforma laboral en nuestra próxima entrega de Seco y al Ángulo. Así que por delante del foco tenemos que estar en este último tema que mencionaba respecto de la relación entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, la licitación del bono en dólares a 4 años al 6,5% de cupón, eh, y veremos cómo sigue la interacción con el fondo, que me parece otra de las cuestiones fundamentales de las próximas semanas. Nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.